Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día sábado 10 de abril, cuando deberíamos haber estado votando, ¿cierto? Junto con mañana 11 de abril. Pero bueno, la pandemia dijo otra cosa, se postergaron las elecciones y nosotros vamos a seguir conversando con los candidatos, y en esta oportunidad tenemos candidatos a algunos de los 17 escaños, ¿cierto?, reservados para pueblos originarios. Queremos darle la bienvenida a nuestros invitados. Primero, Marcelo Condori, quien va por el cupo Aymara. Marcelo, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, sí. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Seferino Castro, quien va por el cupo en el pueblo quechua. Seferino, ¿qué tal? Bienvenido a Masa Crítica. Imaynaya, Cayanquichis, Panaicuna, Huayquecuna, a todos los amigos que nos están escuchando, y amigas y hermanas y hermanos, ¿no es cierto? Muy buena oportunidad de poder dirigirme a ustedes y estar en este programa que cariñosamente nos ha recibido. Muchas gracias. Y también está con nosotros Delia Condori, quien también va por el cupo Aymara. Ella está en Arica. Delia, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Kamisaraki, Gilatanaca, Cuyacanaca, Asqui Sumajaipo, ¿cómo están, hermanos y hermanas? Muchas gracias por la invitación. Esta es una segunda oportunidad. Estoy feliz porque un medio de comunicación, ¿no es cierto?, de la región de Tarapacá, territorio indígena también, hace este espacio, así que contenta. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y también, ¿cierto?, darle saludar, más bien, ¿cierto?, a nuestro analista, el sociólogo Omar Williams. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Reinaldo, y buenas tardes a todos, a nuestros tres invitados. Esperamos tener un diálogo muy franco, muy sincero sobre lo que se viene, sobre la redacción de una nueva constitución donde se fija, yo creo, dos hitos importantes. Uno, la paridad de género, y dos, la presencia de los pueblos originarios. En una cancha que no han rayado los independientes. Ojo. Así es. Sí. Muy bien. Sí, pusiste dos puntos importantes y también te me adelantaste, digamos, pero es muy importante, ¿cierto?, esta composición que quedó en definitiva de estos 155 cupos para la Convención Constituyente, que vamos a tener que votar pandemia mediante el 15 y 16 de mayo, si es que, ¿cierto?, no se dispone otra cosa y hay que nuevamente postergar o posponer las elecciones. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero lo primero es conocer las motivaciones que tienen nuestros candidatos, y para ello tienen un minuto. Queremos partir con Marcelo Condori. Marcelo, ¿por qué quieres estar en la Convención Constituyente? Bueno, Reinaldo, básicamente lo que nosotros promovemos: yo pertenezco a la organización Pueblos Indígenas Unidos de la Cuenca de Tarapacá, Coscaya, Aroma y otras, y lo que queremos representar dentro de esta convención, que, ojo, no es lo que nosotros deseamos, es trabajar por una plurinacionalidad real, por una independencia, una autonomía territorial, y sobre todo porque nuestros derechos sean representados en base a nuestra ancestralidad manifiesta como pueblos originarios, que podamos poner en la práctica todos aquellos deseos que tenemos como pueblos y se haga manifiesto dentro de la nueva Constitución. Eso básicamente. Muy bien. Gracias, Marcelo. Seferino Castro, tu minuto. Bien, la motivación surge por el hecho de que, bueno, como muchos de nosotros bajamos de los pueblos siendo muy pequeños, en mi caso siendo muy niño, porque nuestra familia buscaba, ¿no es cierto?, una mejor oportunidad, y entre ellos también por la chilenización, donde se hizo y se obligó, ¿no es cierto?, a ocultar las culturas y las costumbres. Hoy en día nosotros reconocemos que somos portadores de una herencia ancestral que tiene que ver con nuestra vivencia y nuestra pertenencia al territorio, y entonces en esta Constitución, a través de esta candidatura, queremos rescatar ese derecho y ponerlo en relieve para que sea una parte fundamental en la nueva Constitución. Gracias, Seferino. Delia Condori, también tienes un minuto. Bueno, la motivación que yo tengo es ¿cómo se llama?, es lograr la participación política de los pueblos, porque estoy convencida que en la medida que nosotros podamos acceder a esta participación y acceder a los puestos de poder, vamos a poder incidir en avanzar en el desarrollo en proporción igualitaria que el resto de la sociedad chilena.
en la medida que nosotros estemos en estos espacios, vamos a poder hacer los cambios que necesitamos y vamos a caminar hacia la autonomía soñada que todos anhelamos como pueblo, y no solamente el pueblo aymara, sino que todos los pueblos originarios que están presentes. Para eso, y para hacer una participación efectiva, necesitamos acceder a los puestos de poder, y para eso la participación política es importante. Así es que yo estoy participando porque espero ser portadora de esa participación. Muchas gracias, Delia. Omar, William, ¿por dónde partimos? Por desmutear el micrófono vamos a partir. Ahí sí. A ver, no, todavía está muteado. No, sí. ya no. Ya a ver, mira, tenemos que pensar o considerar como elemento de la actual Constitución, que fue aprobada en un plebiscito espurio, donde no había registros civiles o registros electorales. Es una constitución del empresariado y es una constitución neoliberal. En ese contexto, escribir una nueva constitución implica redescribir o rediseñar o distribuir de manera distinta el poder, porque eso es finalmente una constitución. Entonces la pregunta para nuestro invitado es: ¿cuál es el aporte que puede esperar la ciudadanía de la presencia de los pueblos originarios en la redacción de una nueva constitución para el país? Muy bien, clarita la pregunta. Delia Condori, tienes 2 minutos. A ver, en el caso de la distribución de poder, primero pensar en que nosotros necesitamos, distribuir la toma de decisiones a nivel nacional y no que sea tan centralizada como es hoy día, ¿ya? Hoy día se toman muchas decisiones a nivel central de gente que está sentada en un escritorio, que no conoce la realidad de los territorios, y por lo tanto, más allá de aportar, yo creo que hacen una afectación, ¿ya? Ya sea voluntaria o no voluntaria, que el centralismo hoy día a nosotros nos ocasiona un daño enorme. Necesitamos que haya una descentralización en la toma de decisiones y también, ¿no es cierto?, en la distribución de poder en las regiones. Para nosotros, o para mí personalmente, siento que esta figura nueva que viene del gobernador es un paso importante, porque se va a distribuir la forma de tomar decisiones más localizada, y eso también va a ayudar a las comunidades, porque la realidad la está viendo una persona que vive en la región, y por lo tanto vamos a poder nosotros trabajar un poco más cerca para poder incidir en mejorar las condiciones en cada uno de los sectores. Eso. Ok, Seferino Castro, tienes 2 minutos. Bien, en este sentido, la propuesta política que nosotros como candidatura estamos llevando adelante consiste justamente en lo que comentaba mi hermana Delia, en el sentido siguiente: los pueblos originarios pueden aportar con su cultura, con la forma de ver el territorio, con la forma de haber llevado adelante una cultura que respetaba la naturaleza, ¿no?, que basaba su economía en una economía que consistía en el intercambio y en el trabajo, no en el capital. Entonces, todas estas enseñanzas que son nuestras las podemos aportar en esta nueva constitución, para que cuando se discuta la forma de cómo vamos a dibujar, cómo vamos a idear este nuevo país, una nueva constitución para un nuevo país, seamos, ¿cierto?, un aporte real, pero basado en nuestra cultura, en la cultura que va a aportar cada uno de los pueblos originarios. Porque la otra cosa importante es saber que la Constitución siempre ha tratado a todos por igual, siendo que tenemos colectivos diferentes. Hoy en día la diferencia va a ser el punto central de esta Constitución. Y la diferencia de los pueblos originarios es una, pero también está la diferencia enmarcada en los otros colectivos sociales, que también van a participar. Entonces vamos a requerir una armonía para poder lograr el objetivo que el país requiere. Y los pueblos originarios hemos sido armoniosos porque hemos subsistido por muchísimos años, preservando nuestra cultura. Entonces, ese es otro aporte que creo que sería muy interesante en esta nueva Constitución. Eso, okay. Más que nada, yo creo que son los elementos más importantes. Sí. Muy bien, Seferino. Marcelo Condori. ¿Estás muteado, Marcelo? Marcelo, tú mute. Ya. Sí. Muy bien. Lo que nosotros podemos aportar desde nuestro punto de vista, por costumbres, son principios. Nuestros principios, que son originarios propios de nuestros pueblos, pueden ser elementos importantes para el país en sí,
en el tema de la igualdad, en el tema del equilibrio, el cuidado del medio ambiente, el respeto a nuestros principios básicos y no hablo solamente como pueblos originarios, sino también como personas, como sociedad, como país. La igualdad dentro de las diferencias legítimas que tenemos entre todos, tanto de principios como de cosmovisión, que son palabras en sí, pero que representan una igualdad, una mezcla que podemos desarrollar de forma armónica dentro del país en sí. Hoy en día tenemos una desigualdad enorme, tenemos un centralismo que ya se mencionó previamente, tenemos un acceso mínimo a necesidades que son básicas de derechos, y nosotros en medio, como pueblos originarios, somos de los que más menoscabados nos sentimos. No tenemos acceso al territorio, no tenemos acceso a servicios básicos, se nos saca de nuestro territorio de por sí, por principios que ni siquiera la gente común y corriente del país tiene acceso a ello. Y nosotros estamos en la primera línea en ese sentido. Los primeros que hemos sufrido de los daños del sistema en sí somos los pueblos originarios. No podemos hacer cosas en nuestro territorio, no tenemos una educación acorde a nuestros principios. Yo, por ejemplo, ¿por qué se lo dé en la lengua que fue impuesta en nuestro pueblo? Porque yo nunca aprendí mis lenguas originales y soy aymara y quechua. Reivindico mis dos raíces y, sin embargo, ninguna de las dos lenguas las aprendí. Y son cosas que son necesarias, que en nuestro país necesitamos que eso esté presente. Y por eso justamente pretendo, sea yo o sea mi padre nativa, que en este caso es Aline Papich, Tiaina, también descendiente, podamos estar y darle esa oportunidad a la gente de nuestro territorio. No importa que sea de acá, de la Querida de Tarapacá, sea de la región de Tarapacá, Arica, Parinacota, o Antofagasta, o del resto del país, donde vemos aymaras en todo el país, podamos estar y podamos incidir en esta instancia, para que la nueva Constitución realmente represente lo que es el país. Una mezcla, pero una mezcla que sea armónica, que nos lleve a un futuro en el cual el respeto al pasado y el respeto y a un pasado que no lo es en realidad, porque seguimos aquí vivos, a pesar de todo, se proyecte con respeto a todos, a toda la ciudadanía. Gracias. Muy bien, Marcelo. No sé si alguno de ustedes quiere preguntarle a alguno de los panelistas, digamos. Tienen la palabra. A ver, Delia, ¿quieres preguntarle a alguien? Sí, a mí, yo me imagino que los hermanos aquí presentes deben haberme oído antes que el resto hablar de este tema, cuando hablaron de los escaños. Bueno, yo soy consejera nacional aymara hace 4 años, en junio de este año yo debo dejar el cargo. El reglamento que tiene el pueblo aymara indica eso, y por un tema de respeto y también de ir oxigenando, de ir dando la oportunidad a otros hermanos, ¿cómo se llama? Hay que salir del cargo y ¿cómo se llama? Y dar un paso al lado y seguir avanzando en otras instancias donde uno también puede aportar. Pero a mí me llamó mucho la atención, yo me comuniqué muchas veces con todos los pueblos que son los pueblos más pequeños, y nadie se acercaba. O sea, yo llamaba, oye, está pasando esto, otro. Me sentí que estamos en un espacio, lamentablemente también tiene que ver, como lo decía bien el hermano Marcelo, el Estado dejó de hacer cosas con nosotros. Por eso yo siento que en Iquique no existe la articulación de representación que existe en Arica, Parinacota. Así que yo los invito sobre todo al pueblo quechua, que es un pueblo hermano, que vive en los mismos territorios, que se levante este año, el año de las elecciones nuestras también como pueblos internos, para hacer la representación ante la CONADI, a sumarse a esto. Ya no se queden abajo, porque aquí no termina la representación nuestra tiene que estar en todos los espacios. Así es que yo los convido a eso, pero al mismo tiempo decirle, no le entran las ganas a este bicho de trabajar con las bases. Cuesta harto, yo no voy a decir que cuesta harto, pero me encantaría saber si a ellos les pica este bicho de trabajar desde abajo, porque aquí estamos compitiendo entre los que están trabajando desde las bases y los que están de los partidos, porque aquí andamos con cosas. Aquí hay gente de partidos políticos que obviamente también están haciendo prácticamente una fuerza de gallito entre nosotros. Así que eso, preguntarle
Si no, le hecho. Ok, muy bien. A ver, Seferino. Está muteado, Seferino. Ahí sí. Sí, ahora sí. Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que, y también por la deferencia y la referencia a nuestro pueblo quechua, porque efectivamente tiene toda la razón. Mire, le contaré que hace como 10 años nosotros estamos trabajando acá en Arica, básicamente, y por la reivindicación del pueblo quechua, para la visibilización del pueblo quechua, la asociación Huamanta Pacari. Y más allá de transmitir una queja, pero a nosotros nos ha sido imposible que los pueblos originarios, comunidades, ¿no es cierto?, quechua, sean reconocidas por la CONADI. O sea, ahí el Estado nos está negando un derecho que es ancestral, un derecho que siempre hemos tenido. Y fíjense que, le puedo decir, en el pueblo de Tinamar, que es donde se centra más mi grupo familiar, en el pueblo de Tinamar, si usted mira los cerros, están divididos por familia. Usted mira los valles, todos los territorios están divididos por las mismas familias. Si ve un territorio que está en el otro lado del río, el mismo territorio por las mismas familias. O sea, está demarcando un territorio ancestral, comunitario, de muchísimo tiempo. Entonces, claro, hemos estado trabajando para que las comunidades puedan florecer y, sin embargo, en la CONADI, por distinto, incluso por estudios que son académicos, entre comillas, ¿no es cierto?, dice que no se puede. Pero el derecho ancestral es una cosa que es difícil de poder decidir ese aspecto. Entonces nosotros estamos luchando y lo vamos a seguir haciendo, digamos. Pero junto con eso estamos luchando por recuperar la lengua, la cultura, nuestras tradiciones, de celebrar nuestros rituales, ¿no es cierto?, nuestras ceremonias. Inti Raymi principalmente lo hacemos todos los años como una cosa muy dedicada. Sí, estamos trabajando, pero tenemos que trabajar mucho. Ya. Ok. Marcelo, a ver, hágase cargo. Sí, lo mencioné delante. Esta instancia no es la que nosotros queríamos. Esta instancia nació justamente de los partidos políticos en sí. Pero la idea de nosotros es que los mismos pueblos tengan la oportunidad de manifestarse de por sí, por su naturaleza, y podamos, los que somos independientes, no pertenecemos a ninguna de las corrientes políticas vigentes hoy en día, actuar y hacer un trabajo de crear las bases de una nueva constitución, especialmente en lo que nos toca a nosotros, todo aquello que nos ha sido limitado históricamente, el tema de la autonomía, el tema del acceso al territorio sobre todo, porque yo no olvido que hace menos de 5 años atrás hubo un intento de modificación de la constitución en la cual se nos quería hacer un reconocimiento, pero sin territorio, y eso para nosotros no nos sirve. Porque lo que más hemos sufrido hoy en día es por la carencia de un territorio reconocido para los pueblos originarios en sí. ¿Por qué nuestros pueblos no tienen un desarrollo acorde a su historia, al pasado que tenemos? Somos milenarios. Sin embargo, hoy en día no podemos hacer prácticamente nada en nuestro territorio porque la ley lo limita, porque los principios con los cuales el Estado actúa no dan las posibilidades de que podamos hacer algo de forma autónoma o que hagamos o que se haga en el territorio lo que nosotros decidamos. Hoy en día tenemos una región que está dedicada a la minería, que es precisamente nociva, de los lugares donde más nociva es a nivel mundial, porque aquí se aplican leyes, se aplican principios, se aplican estándares que en los países realmente desarrollados no se hacen. Se hizo mucho énfasis de tiempo atrás de que éramos parte de la OCDE, del Superclub, pero somos la cola de la OCDE, en muchos aspectos. Okay. Y años más. Ok, Marcelo. Muy bien. Bueno, Omar, se plantea un tema interesante acá, digamos, ¿cierto? Y que me gustaría a lo mejor que lo pudiéramos dar. Son 17 escaños reservados, ¿cierto?, para los pueblos originarios, y ellos se van a, ¿cierto?, tratar de influir en un grupo de 155, prácticamente un 10%. Y primero hay que ponerse de acuerdo entre todos, digamos, porque eso es clave, ¿cierto?, para hacer llegar la propuesta. Entonces, no sé cómo ves todo el tema, Omar, considerando esta desventaja en términos numéricos y que tienen que sumar además a un grupo importante, ¿cierto?, de otros constituyentes en sus propuestas. ¿Cómo ves ese tema, Omar? A ver, yo creo que el escenario del resultado del plebiscito es un escenario, yo diría, aún incierto.
existe un posible escenario en que los independientes en su conjunto, sumando todos los votos independientes, sean superiores a los del duopolio, es decir, a la exconcertación, a Chile Vamos, y sin embargo elijan menos constituyentes. Esa es una posibilidad, dado el número de candidatos independientes, que va a provocar una dispersión de los votos. Y por lo tanto, aquí lo que se requiere de parte de, en este caso, de los pueblos originarios, es llegar, es verdad que no es un porcentaje significativo dentro de los 155, pero Alibaba eran 40 nomás, no eran 300, lo que quiero decir. Ya, okay. Lo que quiero decir que una minoría bien organizada, con objetivos claros, puede hacer muchas cosas. Ese es el mensaje en definitiva. Tal vez Alibaba no es el mejor ejemplo, ¿no? No, pero sí, eso te iba a decir, sí. Sí. Pero lo que te fue quiero el decir, ejemplo más afortunado. claro, es que si doy otro ejemplo son más desafortunados. Ya. Okay. Los bolcheviques, pucha, me van a pegar algunos amigos, pero claro, los bolcheviques eran una minoría, no eran una gran mayoría. ¿Ya? Claro, entonces se requiere de una organización, en este caso de una minoría, que llegue con propuestas, que llegue con objetivos claros, que llegue con metodologías a trabajar, que llegue con conexión, como en algún momento lo dijeron nuestros invitados, con sus bases, ¿ya? Sí. Y por eso la pregunta es que yo le hice al comienzo, bueno, acá se trata de escribir de nuevo cómo se distribuye el poder. Y de lo que yo deduzco, de lo que ustedes han dicho, primero que tienen que llegar organizados y juntarse con otros pueblos para que la Constitución dé cuenta de la diversidad que es Chile. Durante 200 y tantos años hemos vivido en una visión homogenizante. Somos todos iguales, ¿ya? Y eso no es verdad, ni territorialmente, ni desde el punto de vista de los pueblos originarios. Es verdad que los pueblos originarios han sido tremendamente castigados y marginados y excluidos. Entonces está la lucha por la inclusión. ¿Cómo nos incluye? Pero por eso no digo, yo hago la distinción entre integración e inclusión. La inclusión es que yo te considero con todas tus particularidades y eres parte del debate y parte de las decisiones. Exacto. La integración, digo, sí, ven a debatir bajo mis reglas, estás incluido, pero, o sea, estás invitado, pero bajo mis reglas. Aquí se trata de hacer otras reglas. Entonces, cuando yo digo hay que escribir el poder, yo llego a la siguiente conclusión, y no sé si estarán de acuerdo. ¿Es posible entonces pensar en una nueva constitución y dado la división que tiene administrativa que tiene el país, en pensar en comunas indígenas, en comunas de pueblos originarios? Por ejemplo, una idea loca que yo tengo, lo reconozco, ¿ya? ¿Por qué no en vez de que exista la comuna de Camiña, perdonen que sea autorreferente respecto a Tarapacá, ¿ya? ¿Por qué no en Colchane crear una comuna indígena para que desde la práctica ancestral se gestione ese municipio y no desde la práctica de un Estado portaliano? El Estado que hoy día tenemos es portaliano, y ojo que no queremos un Estado portaliano en la nueva Constitución. Entonces, cuando digo escribir el poder, bueno, el poder se escribe desde el territorio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que desde el territorio se construya ese poder de los pueblos originarios? Ok, a ver, partamos con Ceferino. La respuesta, un minuto nada más, Ceferino, porque se nos está acabando el tiempo del primer bloque, para que los tres puedan responder. Ceferino, tu minuto. Estás muteado. Por favor, ahí. Mire, esa pregunta es súper importante, porque resulta de cómo se va a implementar esta plurinacionalidad. Es una pregunta que todavía está en desarrollo y va a estar en desarrollo durante la Constitución. Pero sí hay algunos elementos importantes. Por ejemplo, los municipios, ¿qué rol van a jugar? Los municipios van a tener un cambio en su forma, en su orgánica y en la forma de conformarlos. Es un tema. ¿Qué pasa con la educación? Entonces, acá una estrategia podría ser, por ejemplo, las escuelas comunitarias. Las escuelas comunitarias surgen con un currículum comunitario que recoge toda la cultura, que recoge los saberes y recoge, ¿no es cierto?, las tradiciones de los pueblos. Entonces, en los colegios de los pueblos debería implementarse, ¿no es cierto?, una estrategia de ese estilo. Estoy pensando en responder un poco desde mi punto de vista, pero hay que llegar con propuestas. Y el otro aspecto es el aspecto económico.
cómo, ¿no es cierto?, nuestros pueblos podían girar en torno a una economía que respete la naturaleza y que nosotros exijamos economías que respeten la naturaleza en nuestros pueblos. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que serían elementos que podríamos seguir, y hay varios más, pero que serían como los más relevantes, digamos. Ok, Marcelo, en un minuto, Ya. por favor. Muy bien. Poco tiempo, pero bueno. Para nosotros, básicamente, el ordenamiento debería ser el natural de cada territorio. De por sí está cada unidad. Somos pueblos, debemos ser reconocidos como tales, naciones, pueblos, naciones. Y de por sí tenemos leyes, principios que deben ser respetados, y dentro de eso la forma en que el poder ejecutivo se desarrolle, sea a nivel estatal o sea a nivel municipal, debe ser considerado en cada territorio de por sí. Más allá de si el municipio sea indígena o no, los principios en los cuales funcionamos los pueblos deben ser respetados de por sí, y tener acceso a los servicios básicos que nosotros decidamos que sean necesarios. El tema del acceso al territorio, el tema a la educación, al agua, a los servicios básicos, tener la posibilidad nosotros de decidir cómo se hace en nuestro territorio en sí. Y así en cada sector, en la ciudad, su forma de desarrollo, pero siempre decisiones que sean locales, sobre todo eso. No una decisión impuesta por alguien que no conoce realidades o que no conoce los principios en los cuales podemos vivir los pueblos en sí. Y eso yo creo que cada unidad territorial debe ser capaz de decidirlo, porque son las que le afectan a ellos directamente. Y eso es lo que creo que se debería lograr. Ok, Marcelo. Delia. A ver, don Omar preguntaba si era posible comunas de pueblo originario o comunas, ¿no es cierto?, indígenas en Chile, para que desde ahí nazca una posible, ¿no es cierto?, ejercicio de la ancestralidad. Yo creo que una de las estrategias que en este minuto los mismos candidatos de pueblo originario debemos hacer es promover también la candidatura por distrito de candidatos a la Convención Constitucional que sean pro pueblos. Eso es lo primero que tenemos que lograr, porque si nosotros no posicionamos a esas personas para que entren a este espacio, nos vamos a tener que entrar a luchar entre 17 que vamos a ser contra los votos 130 y tantos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es promover la participación de aquellos constituyentes pro pueblos, para que podamos nosotros lograr posicionar nuestros temas y también lograr que avancemos en el reconocimiento constitucional, ¿ya? Y también en la participación política y todo lo que estamos tratando de llevar adelante. O sea, nuestra primera estrategia que yo veo acá es que llevar a estos constituyentes chilenos por distrito en este espacio donde podamos nosotros tener un camino más llano para poder lograr estas cosas. Que si me parece, si es posible comuna, la verdad nunca me he hecho esa pregunta, pero sabe que la encuentro sumamente interesante, don Omar. La voy a rebuscar más porque me parece que uno de los elementos claves de aquí es que el poder se escriba, como dijo él, desde el territorio. Desde las bases se escriba lo que necesitamos, cómo lo necesitamos, participemos en la toma de decisiones, participemos en la forma de cómo nos vamos a desarrollar. Y que si vamos a tener unas comunas, ¿no es cierto?, declaradas indígenas, me parece formidable. ¿Por qué razón? Porque si bien lo dijo delante, ¿no es cierto?, Marcelo, nosotros hoy día nos desarrollamos, nos vinculamos, nos relacionamos con la sociedad chilena con mecanismos de la toma de decisiones occidentalizada del Estado de Chile hacia nosotros, bien interculturales, pero no es al revés. Y si nosotros queremos promover nuestra cultura, yo creo que nada mejor que declarar los territorios indígenas, que hay territorios indígenas ya declarados en el país. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer respecto, pero nada mejor que la comuna completa sea declarada, ¿no es cierto?, una comuna indígena, para que desde ahí se pueda trabajar con las comunidades, porque como bien dijo Marcelo y también lo dijo don Seferino, nosotros tenemos cultura, historia, lengua, tenemos harto insumo para trabajar, que creo que eso no va a ser de la noche a la mañana. Sí, no va a ser de la noche a la mañana, pero es un tremendo aporte colocar, tener esa forma de pensar, de hacer una comuna indígena. O sea, porque nosotros en Arica, por ser el territorio indígena, tiene 3 comunas. Así que eso es. Muchas gracias. Ya.
Ok, Delia. Bueno, desgraciadamente Omar no está dentro, digamos, de los candidatos, pero habría sido interesante, digamos, que hubiese sido uno de los candidatos, ¿no? Bueno, se nos terminó el tiempo ya de este primer bloque, así que vamos a ir a una pausa. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión. Vamos a la pausa y ya estamos de regreso con ustedes.